Ella vendió su libertad por millones, jurando mantener la dignidad intacta. Pero él nunca dijo que no saber tocarla sería la mayor tortura de todas. El deseo entre los dos es un campo minado cubierto de alianzas falsas y miradas que desnudan. Y cuando el control se rompa, no habrá contrato que impida que el placer estalle. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. No olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. Era una tarde soleada en Astorga, la pequeña ciudad histórica enclavada entre las montañas de Castilla y León. El cielo tenía ese azul característico que hacía que las casas coloniales de colores parecieran aún más vívidas. Luisa Olivas caminaba por las calles empedradas, llevando una bolsa con pan recién horneado de la panadería de don Antenor. A sus 27 años, mantenía un aire de inocencia que combinaba perfectamente con aquella ciudad detenida en el tiempo. El sonido de la campana de la iglesia mayor de San Antonio resonaba por la ciudad, anunciando las 4 de la tarde. Luisa se arregló el cabello castaño que insistía en caer sobre sus ojos verdes, herencia de su bisabuela portuguesa. Llevaba un vestido sencillo de algodón floral y zapatillas gastadas, pero cómodas. No le importaba la moda ni las tendencias. En Astorga, el tiempo parecía correr a otro compás. Mientras andaba, Luisa saludaba a cada persona por su nombre. Los conocía a todos: doña Jurama, que vendía dulces caseros en la esquina de la plaza; don Juvenal, el zapatero que hacía 40 años ocupaba el mismo banquito en la acera; las gemelas Pereda, ya nonagenarias, que todavía bordaban toallas a mano. Era hija única de doña Teresita y don Gerardo, antiguos profesores ahora jubilados que vivían en una casita amarilla al final de la calle de las Flores. Desde que se había graduado en pedagogía en la Universidad de Salamanca, dividía su tiempo entre dar clases en la escuelita municipal y cuidar de sus padres, que enfrentaban problemas de salud. «Luisa, Luisa», llamó Mariana, dueña de la tienda de artesanía. «Necesito mostrarte algo». Luisa sonrió y se acercó. Mariana era una de las pocas amigas de su edad que aún vivían en la ciudad. La mayoría había partido en busca de oportunidades en las capitales. «¿Qué pasó, Mari? Mira lo que llegó hoy». Mariana mostró orgullosa un conjunto de cerámicas pintadas a mano. «Son de la comunidad Apiaí. Pensé en ti para la escuela. ¿No serían perfectas para el proyecto de arte con los pequeños?» Luisa admiró las piezas, encantada con los colores vibrantes y los dibujos que contaban historias del folclore español. «Son preciosas, Mari, pero ya sabes cómo está el presupuesto de la escuela». Mariana hizo un gesto displicente. «Tonterías, considéralo un regalo de la madrina para tus alumnos». «Mari, sin discusión, las entregaré en la escuela mañana». Esas pequeñas gentilezas eran el condimento de la vida en Astorga. Las personas se cuidaban unas a otras, creando una red invisible de apoyo que sostenía a todos en los momentos difíciles. Y momentos difíciles era lo que no faltaba en la vida de Luisa últimamente. Luisa nunca había salido de Castilla. No conocía el mar ni las grandes metrópolis. Su mundo era ese: las cuestas de piedra, la iglesia mayor, la campana que tocaba a las 6 de la tarde y los domingos con café recién colado después de misa. Y dentro de ese mundo pequeño, su corazón permanecía intacto. No por falta de pretendientes. Astorga tenía sus muchachos que suspiraban por ella, sino por falta de una conexión verdadera. Ella soñaba con algo más allá de un matrimonio por conveniencia o expectativa social. Soñaba con un amor que la tocara de verdad. Todas las noches, antes de dormir, Luisa abría la ventana de su habitación y miraba las estrellas, imaginando cómo sería su vida en otro lugar, con otra persona. Alguien que la entendiera, que viera más allá de la profesora dedicada de pueblo pequeño. Alguien que desafiara su mente y tocara su alma. «¿Estaré pidiendo demasiado?», susurraba a la luna, que brillaba indiferente a las inquietudes humanas. En esa misma tarde, a miles de kilómetros de allí, en el ático de un edificio acristalado en el Paseo de la Castellana, en Madrid, Rafael Mendoza Montenegro golpeaba con fuerza la mesa de cristal templado. «No me interesa lo que cueste, Pablo. Resuelve esta mierda ahora». El hombre al otro lado de la línea probablemente temblaba.
Rafael tenía ese efecto en las personas. A sus 38 años, era considerado uno de los empresarios más poderosos y más implacables del mercado español de tecnología. Montenegro Tech estaba valorada en miles de millones y tenía filiales en Londres, Nueva York y Singapur. Era conocida por absorber startups prometedoras antes de que pudieran convertirse en competidores. La oficina era un espejo de su personalidad, limpia, impecable, intimidante. Ventanas de suelo a techo revelaban el horizonte de Madrid, un bosque de hormigón y cristal que él dominaba con maestría. Obras de arte contemporáneo decoraban las paredes blancas. Un Big Muniz original, un tríptico de Beatriz Milases, piezas carísimas adquiridas más como inversión que por apreciación estética. Rafael colgó el teléfono con violencia y se volvió hacia la vista panorámica de Madrid. Sus facciones eran duras, casi esculpidas. Mandíbula definida, ojos oscuros y penetrantes, cabello siempre perfectamente cortado. Vestía impecablemente con trajes hechos a mano en Italia. Su reloj costaba más que la mayoría de los coches en las calles de abajo. El reflejo en el cristal mostraba a un hombre en la cima del éxito profesional. Pero había algo en los ojos, una sombra, quizás, que revelaba la soledad detrás del imperio. No es que Rafael lo admitiera, ni siquiera para sí mismo. Los sentimientos eran debilidades. Su padre, el viejo Montenegro, se lo había machacado en la cabeza desde niño. Los negocios son los negocios, muchacho. No hay espacio para las emociones. Señor Montenegro, su reunión con los abogados comienza en 10 minutos, anunció Marcia, su secretaria ejecutiva, por la puerta entreabierta. Que entren ahora, ordenó, sin quitar los ojos de la ciudad. Marcia dudó un segundo. Trabajaba con Rafael desde hacía 8 años, y aún no se había acostumbrado a su temperamento volátil. Era brillante, incluso visionario, pero impredecible como una tormenta tropical. Ella asintió y salió a buscar a los visitantes. El equipo de abogados entró en silencio. 5 hombres de mediana edad con maletines caros y expresiones nerviosas. ¿Y bien?, preguntó Rafael finalmente volviéndose para encararlos. El mayor de ellos, el doctor Augusto Méndez, carraspeó antes de hablar. La situación con la señorita Camila Torres está complicada. Ella está irredenta sobre sus alegaciones de acoso y mala conducta y tiene pruebas comprometedoras. Rafael apretó los puños. Camila Torres era una modelo famosa con la que había tenido un breve romance meses atrás. Cuando él terminó la relación, ella hizo públicas acusaciones de comportamiento abusivo. Las acciones de Montenegro Tech cayeron un 15% al día siguiente, y 3 grandes contratos internacionales fueron suspendidos. ¿Cuánto quiere?, preguntó secamente. No es una cuestión de dinero, señor Montenegro. Ella quiere venganza. Quiere ver su reputación destruida como ella alega que la suya fue. Rafael caminó hasta el elegante bar en la esquina de la sala y se sirvió un whisky caro. El líquido ámbar reflejaba la luz del sol poniente, creando patrones hipnóticos en el vaso de cristal. Bebió un trago pausado, sintiendo el ardor familiar bajar por su garganta. Era un ritual que lo calmaba, que lo ayudaba a pensar. Todo el mundo tiene un precio, Augusto. Es solo cuestión de encontrar el número correcto. Los abogados intercambiaron miradas incómodas. Sabían que, esta vez, el dinero podría no ser suficiente. Con todo respeto, señor, intervino el abogado más joven. No es solo una cuestión de dinero. La Junta está preocupada. Los inversores están nerviosos. Necesitamos cambiar su imagen pública. Un hombre de familia respetable, no un playboy irresponsable. Rafael rió, pero sin humor. ¿Y cómo sugiere que haga eso? ¿Adoptar un perro? ¿Hacer caridad? Cásese, dijo el doctor Augusto con firmeza. Encuentre una mujer adecuada, respetable, alguien sin conexiones con su mundo, alguien auténtico. El silencio que siguió fue denso. El único sonido era el hielo tintineando en el vaso de Rafael mientras digería la sugerencia. Esto es ridículo. Estamos en 2025, no en 1950. Es un movimiento estratégico, señor Montenegro. Un matrimonio que demuestre estabilidad, compromiso. Con contrato, obviamente. Plazo definido, sin complicaciones emocionales. Solo una alianza estratégica para calmar a los inversores y neutralizar este escándalo.
Rafael miró a cada uno de los rostros en la sala. Hablaban en serio, completamente en serio. ¿Y dónde exactamente encontraría a esa mujer ideal para un matrimonio de fachada? El doctor Augusto abrió su maletín y sacó una fina pila de papeles. Ya hemos iniciado una investigación discreta. Tenemos algunas candidatas que cumplen con el perfil deseado. Rafael tomó los papeles, hojeándolos con desinterés. Profesoras, enfermeras, trabajadoras sociales, qué cliché. Son profesiones respetables, que transmiten valores sólidos, exactamente lo que su imagen necesita ahora. Rafael se detuvo en una de las páginas frunciendo el ceño. Esta, Luisa Olivas, ¿qué sabemos de ella? Profesora en Astorga, Castilla y León, licenciada con honores en pedagogía, sin redes sociales significativas, sin escándalos, sin relaciones públicas anteriores, familia respetable, padres exprofesores, discretamente hermosa, sin ser llamativa. ¿Y por qué aceptaría tal acuerdo? El doctor Augusto dudó. Sus padres están en dificultades financieras. El padre hipotecó la casa para pagar el tratamiento médico de la madre. Están a punto de perderlo todo. Una sonrisa fría se formó en los labios de Rafael. Perfecto. Desesperada, pero por un motivo noble. Puede funcionar. Mientras tanto, en Astorga, la situación en la casa amarilla de la calle de las Flores se deterioraba. Don Gerardo se sentaba a la mesa de la cocina con un montón de papeles delante. A su lado, doña Teresita sostenía un pañuelo contra los labios, intentando contener el llanto. La casa era sencilla, pero acogedora. Muebles de madera oscura que habían pertenecido a los abuelos de don Gerardo. Paredes decoradas con fotos de familia, en marcos desgastados por el tiempo. El olor a café recién colado y al bizcocho de harina de maíz que doña Teresita hacía todas las tardes, incluso en los días en que el dolor en el pecho apenas la dejaba en pie. «Padre, tiene que haber otra solución», imploró Luisa sentándose delante de ellos. La luz del atardecer entraba por las ventanas, pintando la escena en tonos dorados que contrastaban con la tristeza palpable en el aire. «No la hay, hija. El banco se quedará con la casa. Las deudas del tratamiento de tu madre, los préstamos que hice, todo se ha acumulado. Somos profesores jubilados. Nunca tuvimos mucho». Don Gerardo había hipotecado la casa para pagar el tratamiento de doña Teresita, que sufría de una enfermedad cardíaca rara. Ahora, con los intereses acumulados, la deuda era impagable. «Vamos a venderlo todo, a empezar de nuevo», sugirió Luisa. «¿Vender qué, hija mía? Esta casa es todo lo que tenemos, y aunque la vendiéramos, no cubriría ni la mitad de la deuda». Doña Teresita tosió un sonido débil que parecía resonar por la cocina. Su rostro, antes lleno y sonrosado, ahora estaba delgado, con ojeras profundas que contaban la historia de noches sin dormir. Los medicamentos caros ayudaban, pero no eran un milagro. «Quizás pueda tomar más clases particulares», dijo Luisa desesperada. «Puedo hablar con el alcalde, quizás haya algún programa social». «Ya lo hemos intentado todo, hija. Vienen el viernes, para la evaluación final». La voz de don Gerardo flaqueó en la última palabra. La idea de perder la casa donde había criado a su hija, donde planeaba pasar sus últimos años con su esposa, era un golpe del que no sabía si lograría recuperarse. Luisa tomó las manos de sus padres, esos dedos arrugados que le habían enseñado a escribir, a rezar, a vivir con dignidad. «Encontraré una manera», prometió, aunque no sabía cómo. Esa noche, en su habitación, Luisa abrió la vieja caja de madera donde guardaba sus ahorros. Algunas notas, monedas, no llegaban ni de lejos a lo necesario. Miró el diploma enmarcado en la pared. Tantos sueños, tantos planes. Pensó en sus alumnos, en las historias que aún quería contarles, en los mundos que quería abrir a través de los libros y las artes, y pensó en sus padres, que habían sacrificado tanto para que ella pudiera estudiar. Ahora era su turno de sacrificarse por ellos. A la mañana siguiente, al llegar a la escuela, Luisa fue llamada a la dirección. Allí estaba doña Eulalia, la directora, con una expresión extraña. «Luisa, hay un hombre aquí queriendo hablar contigo. Dijo que es importante». «¿Conmigo? ¿Quién es?» «Un abogado de Madrid. Parece importante». En la sala de reuniones esperaba un señor de traje gris,
gafas de montura fina y postura formal. Se levantó cuando ella entró. «¿Señorita Luisa Olivas?» «Soy el doctor Augusto Méndez, abogado representante de Rafael Mendoza Montenegro». «¿Quién?», preguntó Luisa, genuinamente confusa. El hombre sonrió brevemente. «Rafael Mendoza Montenegro, CEO de Montenegro Tech, uno de los hombres más influyentes de España». «¿Y qué quiere conmigo?». El doctor Augusto se ajustó las gafas, estudiando a la joven frente a él. Era exactamente como las fotos sugerían, hermosa de manera discreta, con ojos expresivos que revelaban inteligencia y carácter. Perfecta para lo que necesitaban. «Señorita Olivas, seamos directos. Hemos hecho una investigación exhaustiva en busca de alguien con su perfil. Una joven de buena familia, educada, sin escándalos ni pasado complicado. Alguien que valore la discreción y la dignidad». Luisa se cruzó de brazos. «¿Qué quieren exactamente el señor y su cliente?». «Una propuesta de negocios. El señor Montenegro está dispuesto a ofrecer una cantidad considerable a cambio de un acuerdo temporal». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Un matrimonio por contrato, 6 meses, quizás un año. Todos sus gastos pagados, más un valor adicional sustancial». Luisa casi se rió. Parecía una broma de mal gusto. «¿Me está pidiendo que me case con un extraño? ¿Por dinero? Esto es absurdo». «Entiendo su reacción, pero le pido que lo considere. El señor Montenegro está dispuesto a pagar 5 millones de euros, además de saldar todas las deudas de su familia y garantizar un plan de salud vitalicio para sus padres». El corazón de Luisa se detuvo por un instante. 5 millones. Las deudas saldadas. El tratamiento de la madre garantizado. «¿Por qué yo?», preguntó, la voz súbitamente débil. «Como dije, su perfil, integridad, discreción, y si me permite la franqueza, su inexperiencia en los círculos sociales de Madrid hace que todo sea más conveniente. No habrá complicaciones de romances pasados o conexiones inconvenientes». Luisa caminó hasta la ventana, observando el patio de la escuela, donde sus alumnos jugaban ajenos a las complicaciones del mundo adulto. Niños riendo, corriendo, viviendo en el presente. ¿Cómo sería vender su futuro para salvar el pasado de sus padres? ¿Y qué tendría que hacer exactamente? El doctor Augusto abrió la carpeta y sacó un documento. Nada más que interpretar el papel de esposa dedicada en público. Eventos sociales, algunas apariciones en la prensa. Discreción absoluta sobre la naturaleza del acuerdo. No habría obligaciones íntimas, si eso es lo que le preocupa. Luisa sintió el rostro arder de vergüenza. «Piense en la propuesta, señorita Olivas. Aquí tiene mi tarjeta. El señor Montenegro estará en Valladolid mañana y podría reunirse con usted para discutir los detalles en caso de que esté interesada». Cuando el abogado salió, Luisa se quedó sola con aquella tarjeta en la mano y un torbellino de emociones en el pecho. La propuesta era absurda, incluso inmoral. ¿Venderse para un matrimonio de fachada? ¿Su dignidad valía tan poco? Pero entonces pensó en sus padres, en la casa a punto de ser embargada, en los medicamentos caros de su madre. De camino a casa se detuvo en la iglesia. Se sentó en el último banco, mirando el altar dorado que había sido testigo de siglos de oraciones, súplicas y agradecimientos. «¿Qué debo hacer?», susurró, sin esperar respuesta. Las imágenes de los santos la miraban en solemne silencio, como si dijeran que esa era una respuesta que ella necesitaría encontrar sola. Esa noche, Luisa no durmió. Miró el techo de su habitación de infancia, el mismo que tenía estrellas fluorescentes que su padre había pegado cuando ella tenía miedo a la oscuridad. Lloró en silencio, sopesando sus opciones. No había opciones, en realidad, solo un camino tortuoso para salvar a quienes amaba. A la mañana siguiente, tomó un autobús a Valladolid. En el hotel indicado en la tarjeta, el hombre más poderoso que jamás había conocido la esperaba. Rafael Mendoza Montenegro no era como ella imaginaba. Esperaba a alguien mayor, quizás con una barriga prominente de quien cena en restaurantes demasiado caros, pero el hombre que se levantó cuando ella entró en el restaurante privado del hotel era alto, elegante e inquietantemente hermoso. Sus ojos, sin embargo, eran fríos como piedras de un río en invierno.
Señorita Olivas, gracias por venir. Ella asintió, sintiéndose fuera de lugar con su vestido sencillo comprado en unos grandes almacenes. ¿Le gustaría un café? ¿Un zumo? Ofreció formalmente. No, gracias. Prefiero ir directo al grano. Una leve sonrisa curvó sus labios. Directa. Me gusta eso. Entonces, mi abogado le explicó la situación. ¿Un matrimonio falso para limpiar su imagen? Sí, lo explicó. ¿Y lo está considerando? Luisa respiró hondo. Mis padres están a punto de perderlo todo. Mi madre necesita tratamiento continuo, así que sí, lo estoy considerando. Rafael la observó por un momento, analizándola como hacía con las empresas antes de adquirirlas. Seré franco. Necesito una esposa que parezca legítima. Alguien sin ambiciones sociales o conexiones problemáticas. Usted es perfecta en ese sentido. ¿Y qué sucede cuando el contrato termine? Usted vuelve a su vida 7 millones más rica y sus padres estarán seguros. Correction from 5 to 7 million as per later text. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, como máximo 1 año. Luisa miró sus propias manos. Eran manos de profesora, simples, cuidadosas, sin joyas caras o uñas elaboradas. Tengo condiciones, dijo finalmente. Rafael alzó una ceja sorprendido. ¿Condiciones? Primero, quiero todo por escrito. Las deudas saldadas, el plan de salud, todo documentado antes de la ceremonia. Segundo, quiero seguir dando clases, aunque sea a distancia. Y tercero, respiró hondo. Cuando esto termine, usted nunca más me buscará a mí ni a mi familia. Rafael la estudió con más interés. Había una columna vertebral allí, bajo aquella apariencia frágil. Acepto sus condiciones, pero tengo algunas yo mismo. Discreción total, jamás revelar la naturaleza de nuestro acuerdo, asistir a todos los eventos sociales necesarios y... Hizo una pausa. Un detalle que mi abogado puede haber omitido. Necesitaremos vivir juntos. El rostro de Luisa palideció. ¿Vivir juntos? En mi casa de Madrid, habitaciones separadas, obviamente, pero para que el matrimonio parezca real, es esencial. Luisa sintió náuseas. 6 meses viviendo con un extraño, lejos de todo lo que conocía y amaba. Sé que no es ideal, continuó Rafael, pero si eso ayuda, estoy dispuesto a aumentar el valor a 7 millones. 7 millones. Una vida entera de salarios de profesora no se acercaría a eso. Podría garantizar no solo el futuro de sus padres, sino el suyo propio. Podría abrir aquella escuela para niños especiales que siempre había soñado. ¿Tenemos un acuerdo?, preguntó Rafael, extendiendo la mano. Luisa miró aquella mano, fuerte, con un reloj carísimo en la muñeca, y sintió que estaba vendiendo su alma, pero por una causa que valía la pena. «Tenemos un acuerdo», respondió estrechando su mano. «Excelente», dijo Rafael, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La boda será en 3 semanas. Mi equipo se encargará de todo». Cuando ella se levantó para irse, Rafael añadió con voz gélida: «Ah, y para que lo sepas, no durarás 30 días conmigo». Luisa no respondió, pero algo dentro de ella se encendió. No miedo, sino determinación. Él podría tener dinero y poder, pero ella tenía algo que él jamás entendería: un corazón verdadero. La mañana de la boda, Luisa observaba a través de la ventana del hotel de 5 estrellas en Madrid, mientras un equipo de profesionales la transformaba en otra persona. Peluqueros, maquilladores y estilistas trabajaban en silencio, creando una versión mejorada de ella. El vestido, diseñado por un estilista famoso, costaba más que todas sus pertenencias juntas. «Sonríe un poco, querida», pidió el fotógrafo contratado para registrar los momentos íntimos de la novia, arreglándose. «Parece que vas a un funeral, no a tu boda». ¿Cómo sonreír cuando se está vendiendo la propia libertad? Pero Luisa forzó sus labios a curvarse. Era parte del acuerdo, parte de la farsa. En la iglesia de San Jerónimo el Real, en el centro de Madrid, la élite empresarial y política del país se reunía. Nadie allí sabía que la boda era una transacción comercial, excepto el doctor Augusto y 2 abogados más, que habían elaborado el contrato. Para todos los demás era el cuento de hadas de la profesora del interior
que conquistó el corazón del multimillonario. Sus padres estaban allí, obviamente. Don Gerardo con un traje nuevo, doña Teresita con un vestido azul y una sonrisa confusa. Todavía no entendían cómo su hija se había enamorado de un magnate que nunca habían conocido antes, pero estaban felices viendo las deudas desaparecer misteriosamente y el tratamiento médico siendo provisto en los mejores hospitales del país. ¿Estás segura de esto, hija mía?, preguntó don Gerardo cuando la encontró en la sala reservada para los familiares de la novia. El matrimonio es algo serio, y apenas conoces a este hombre. Estoy segura, padre, mintió Luisa, odiándose por ello. A veces, el amor sucede rápido. La música comenzó, el tradicional órgano tocando la marcha nupcial. Luisa sintió las piernas temblarle. Su padre la condujo por el pasillo de la iglesia. Los invitados se levantaron. Los flashes disparaban. En el altar, Rafael esperaba imponente en su traje italiano, cabellos perfectamente alineados, ojos indescifrables. No había emoción en esa mirada, solo cálculo. El sacerdote habló sobre amor, compromiso y fidelidad. Palabras huecas en aquel contexto. Cuando llegó la hora de los votos, Rafael recitó los suyos con perfección ensayada. Luisa intentó parecer emocionada al decir los suyos, escondiendo el temblor en sus manos. Los declaró marido y mujer, puede besar a la novia. El momento que Luisa temía. Rafael se inclinó, sujetándola por la cintura con firmeza excesiva, y tocó sus labios brevemente. Un beso técnico, sin alma. Los invitados aplaudieron. Más flashes. La recepción tuvo lugar en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Orquídeas importadas, champán francés, una orquesta tocando música clásica. Luisa conoció a más personas esa noche que en toda su vida. Políticos, empresarios, celebridades. Todos querían conocer a la mujer que domó a Rafael Mendoza Montenegro. Nunca lo había visto tan sereno, comentó una socialité de mediana edad. Debes tener poderes mágicos, querida. Durante unas horas, Luisa interpretó su papel, la novia radiante, apasionada, agradecida por el cuento de hadas que vivía. Rafael, por su parte, se mantuvo a su lado, ocasionalmente poniendo la mano en su cintura o susurrándole algo al oído para mantener las apariencias. Cuando finalmente el último invitado se fue, ya pasaba la medianoche. La pareja fue conducida a una suite presidencial, donde pasarían la noche antes de partir hacia la luna de miel, que en realidad sería solo una sesión de fotos en las Maldivas para las revistas de celebridades. Tan pronto como la puerta se cerró, Rafael aflojó la corbata y se sirvió un whisky. Fuiste convincente, comentó sin mirarla. Casi creí algunas de tus risas. Luisa se dejó caer en un sillón, exhausta. Gracias, supongo. Mañana partimos a las 9 hecha. Los pasaportes están en orden. ¿Y después de las Maldivas? Volvemos a Madrid, a mi casa, tu nuevo hogar por los próximos meses. La palabra hogar sonó extraña en aquel contexto. Un hogar no se compra, no se contrata. Espero que tengas claro que esto es solo negocios, continuó Rafael. No esperes gentilezas domésticas. Está en nuestro contrato. Página 17, cláusula 23, respondió Luisa con amargura. Relación estrictamente profesional. Rafael casi sonrió. Veo que leíste los documentos con atención. Inteligente. Terminó su bebida y se dirigió a la habitación. Hay otra habitación a través de esa puerta. Tus maletas ya están allí. Sugiero que descanses. Los próximos días serán intensos. Cuando él cerró la puerta, Luisa finalmente permitió que las lágrimas cayeran. ¿Qué había hecho? Vendido su libertad, su dignidad, por dinero. Aunque fuera para salvar a sus padres, se sentía sucia. Al día siguiente, las fotos de la pareja enamorada en las Maldivas aparecieron en todos los medios sociales. Luisa con vestidos ligeros, sonriendo a la cámara mientras Rafael la abrazaba en la playa. El pareja perfecta se convirtió en trending topic. El escándalo con Camila Torres comenzó a ser olvidado. 3 días después, regresaron a Madrid. La mansión de Rafael estaba en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era una propiedad inmensa, con jardines elaborados, piscina, spa, cine privado
y un equipo de empleados que incluía ama de llaves, cocinera, jardineros, chóferes y guardias de seguridad. El ala este será la tuya, explicó Rafael, mientras un empleado cargaba las maletas de Luisa. Tiene tu propio dormitorio, baño, vestidor y una pequeña sala de estar. Mis aposentos están en el ala oeste. A todos los efectos, compartimos la habitación principal por si alguien pregunta. ¿Y los empleados? Ellos saben solo que deben respetar tu privacidad y seguir tus instrucciones, siempre y cuando no contradigan las mías. La casa era deslumbrante, pero fría como su propietario. Decoración minimalista, tonos neutros, obras de arte abstractas carísimas. No había fotos de familia, objetos personales o cualquier cosa que sugiriera calor humano. Luisa fue presentada a los empleados. La ama de llaves, la señora Pereda, una mujer de mediana edad con expresión severa. La cocinera, doña Carmen, una señora de rasgos sevillanos que apenas levantó los ojos al saludarla. El mayordomo, el señor Santos, formal incluso en la forma en que se inclinaba. Todos parecían robots programados para servir, sin mostrar emociones. El desayuno se sirve a las 7h, informó Rafael. Cenamos a las 20h cuando estoy en casa, lo cual es raro. Para el almuerzo, informa tus preferencias a doña Carmen. Cualquier necesidad específica, dirígete a la señora Pereda. ¿Puedo explorar la casa? Es tu casa ahora, al menos oficialmente. Puedes ir donde quieras excepto mi despacho y mi habitación, obviamente. Ah, y una regla importante. Cuando recibamos visitas, especialmente de la prensa, nos comportamos como una pareja verdadera, incluso entre bastidores, porque nunca se sabe quién puede estar observando. Aquella primera noche, Luisa cenó sola. Rafael tenía una reunión de negocios. Sentada a la cabecera de aquella mesa inmensa, con una cena digna de un restaurante estrellado delante, se sintió más solitaria que nunca. Después de solo 2 bocados, pidió permiso y se retiró a su habitación, dejando al equipo de la cocina confundido. Los días siguientes establecieron una rutina. Rafael salía temprano y volvía tarde. Cuando estaba en casa, se encerraba en su despacho. Luisa pasó a explorar la mansión, conociendo cada rincón, cada pasillo. Descubrió una biblioteca impresionante y allí pasó la mayor parte de su tiempo, leyendo libros a los que jamás habría tenido acceso en Astorga. En la primera semana, intentó establecer algún tipo de conexión con los empleados, sin éxito. Todos eran educados, pero distantes. Claramente instruidos para mantenerse así, excepto por doña Carmen, que después de unos días ofreció a Luisa un trozo de bizcocho de harina de maíz que había hecho especialmente porque noté que a la señora le gusta. Fue el primer gesto de genuina gentileza que Luisa recibió desde que había llegado a aquella casa. Se emocionó más de lo que debería. «Echa de menos su casa, ¿verdad?», preguntó doña Carmen mientras Luisa saboreaba el bizcocho. «Mucho», confesó. «Allí en Astorga conozco a todo el mundo. Aquí, Madrid puede ser cruel con quien no está acostumbrado, pero la señora se adaptará. Tiene buen corazón, se nota». Aquella pequeña conversación fue un bálsamo para Luisa. En los días siguientes, pasó a frecuentar más la cocina, conversando con doña Carmen mientras ella preparaba las comidas. La cocinera le contó sobre su vida en Sevilla, sus hijos que estudiaban con la ayuda de su salario, sus sueños. Paralelo a esto, Luisa mantenía sus clases en línea para los alumnos de Astorga a través de un programa especial aprobado por la Secretaría de Educación. Era su único vínculo con su vida anterior, y lo protegía como un tesoro. En el 7º día de convivencia, ocurrió el primer enfrentamiento directo con Rafael. Ella estaba en la biblioteca cuando escuchó un estruendo proveniente de la sala de estar. Al llegar allí, vio a Rafael gritando al señor Santos, porque un jarrón Ming se había roto. «¡Incompetencia! ¿Sabe cuánto costaba esa pieza? Más de lo que ganaría en 10 años», vociferaba Rafael, mientras el mayordomo, un señor de casi 60 años, mantenía la cabeza baja, temblando. «Disculpe, señor. Fue un accidente. Estaba limpiando y...». «Los accidentes cuestan dinero, y el dinero sale de mi bolsillo». Luisa no pudo contenerse. Caminó hacia ellos y se arrodilló, comenzando a recoger los pedazos. «¿Qué cree que está haciendo?», preguntó Rafael atónito. «Ayudando. Señor Santos,
¿Podría buscar una escoba, por favor? El mayordomo miró a Rafael sin saber cómo proceder. Váyase, ordenó Rafael al empleado, que obedeció prontamente. Cuando se quedaron solos, él encaró a Luisa con ira. No se meta en mis asuntos con los empleados. No es justo tratar a las personas así. Fue un accidente de 200.000 euros. Luisa continuó recogiendo los pedazos incluso bajo la mirada furiosa de Rafael. Los objetos se reemplazan, las personas no. Algo en la manera en que ella dijo aquello, simple, directa, sin drama, golpeó a Rafael de una forma inesperada. Se quedó allí, observándola cuidadosamente recoger cada pedazo roto, las manos delicadas moviéndose con determinación. «Se va a cortar», dijo finalmente. «Estoy siendo cuidadosa». «¿Por qué le importa? No es su jarrón, no es su empleado». Luisa lo miró. «Porque es lo correcto». Esa misma noche, Rafael observó discretamente mientras Luisa conversaba con doña Carmen en la cocina. La profesora del interior ayudaba a la cocinera a preparar la cena, riendo de algo que la mujer mayor le contaba. Había una naturalidad en aquel gesto, una ausencia de jerarquía que era completamente extraña a su mundo. Más tarde, durante la cena, la primera que compartían, de hecho, Rafael preguntó: «¿Por qué eligió ser profesora? No parece una carrera ambiciosa». Luisa lo encaró por un momento. «No elegí mi profesión por la ambición financiera. Elegí porque creo que la educación transforma vidas. Noble, pero idealista». ¿Y cuál fue su motivación para crear su imperio? ¿Solo el dinero? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie lo cuestionaba así. Éxito, excelencia, control, cosas que el dinero permite, pero que son mayores que él. ¿Y es feliz? Rafael casi se atraganta con el vino. La felicidad es un concepto sobrevalorado. Prefiero el poder. Es más concreto. Luisa negó con la cabeza. Eso explica muchas cosas. ¿Qué, exactamente? ¿Por qué paga por un matrimonio? ¿Por qué trata a las personas como objetos desechables? ¿Por qué vive en esta casa hermosa y fría solo? Rafael sintió la ira crecer en su pecho. Usted no me conoce, ni usted a mí. Pero aquí estamos, casados, así que quizás deberíamos al menos intentar entendernos. El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, Rafael se levantó. «Tengo trabajo que hacer. Buenas noches, señorita Olivas». «Señora Mendoza Montenegro, recuerda, al menos en el papel», corrigió Luisa con un leve tono de ironía. Él se detuvo por un momento como si fuera a decir algo, pero cambió de idea y salió. Esa noche, acostada en su lujosa cama, Luisa pensó en cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. Estaba viviendo con un extraño, en una ciudad extraña, fingiendo una vida que no era suya, y aún tenía más de 5 meses por delante. Lo que no sabía era que Rafael, en su habitación al otro lado de la mansión, miraba el techo pensando en aquella mujer sencilla que se había atrevido a desafiarlo, que recogía pedazos de un jarrón carísimo con sus propias manos, que ayudaba a la cocinera como si fuera una igual, que hablaba de felicidad como si fuera algo tangible, real, idealista. Murmuró para sí mismo. «No durará». Pero una pequeña voz en su mente cuestionó. «¿Y si dura? Si te está gustando, comenta tu opinión sobre el romance de nuestra pareja». A la mañana siguiente, durante el desayuno, Rafael anunció abruptamente: «Tenemos un evento esta noche. Montenegro Tech está lanzando un nuevo sistema de inteligencia artificial para el mercado financiero». Luisa levantó los ojos del libro que leía. Era la primera vez que Rafael iniciaba una conversación espontáneamente. «¿A qué hora debo estar lista?» «Salimos a las 19:08. Marcia, mi asistente, enviará a una estilista y una maquilladora. Esté disponible a partir de las 16 horas. ¿Puedo elegir mi propio vestido?» Rafael la analizó. «Prefiero que use algo adecuado al ambiente corporativo. La estilista sabrá lo que es apropiado». Luisa respiró hondo. Una vez más, sería vestida como una muñeca, arreglada para servir a su propósito. «Como quiera. Al fin y al cabo, usted está pagando». Aquella pequeña provocación hizo que Rafael dudara. «Si hay algo específico que prefiera usar»,
No, la estilista sabrá lo que es adecuado, como usted dijo. El silencio que siguió fue denso. Hay otra cosa, continuó Rafael, dejando su café a un lado. Varios inversores y periodistas estarán presentes. Necesitamos parecer convincentes. ¿Convincentes cómo? Como una pareja verdadera. Será la primera aparición pública significativa desde la boda. ¿Y qué debo hacer? ¿Colgarme de su brazo y mirarlo con adoración? Rafael la estudió con interés. Su sarcasmo es inesperado. Tengo muchas cualidades inesperadas. Una leve sonrisa surgió en la comisura de sus labios. Aparentemente, pero respondiendo a su pregunta, sí, sería útil si pareciera genuinamente interesada en mí. Soy buena profesora, no actriz. Considere una prueba para sus habilidades entonces. Por la noche, cuando Luisa bajó las escaleras de la mansión, hubo un momento de silencio. Rafael, que la esperaba en el vestíbulo de entrada, dejó de mirar el móvil y levantó los ojos. El vestido era una creación en verde esmeralda que acentuaba sus ojos. Elegante, sofisticado, pero no ostentoso. Su cabello estaba recogido en un elaborado moño, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. ¿Estoy adecuada?, preguntó ella, notando su prolongada mirada. Rafael carraspeó. Perfectamente adecuada. ¿Nos vamos? En el coche él la instruyó sobre quién estaría presente y cómo debería comportarse. Inversores importantes de Asia y Europa, representantes del gobierno, periodistas de medios especializados en tecnología y economía. Si alguien pregunta cómo nos conocimos, la historia oficial es que nos conocimos durante una visita mía a Castilla para un proyecto social. Fue amor a primera vista. Tan romántico, comentó Luisa irónica. ¿Y si preguntan sobre mi trabajo? Sea honesta, diga que es profesora y que sigue dando clases en línea. Esto humaniza mi imagen. Humaniza, repitió ella con un suspiro. Es como si usted fuera una marca, no una persona. Rafael la encaró. En mi mundo, son lo mismo. El evento tuvo lugar en el más nuevo y lujoso centro de convenciones de Madrid. Luces, música ambiental, camareros circulando con champán y canapés elaborados. Un escenario central, donde más tarde Rafael haría su presentación sobre el nuevo sistema de IA. Tan pronto como entraron, los flashes comenzaron. Rafael colocó la mano en la parte baja de la espalda de Luisa, guiándola entre los invitados. Sonreía más de lo que ella jamás lo había visto sonreír. Una sonrisa ensayada, calculada, que no alcanzaba sus ojos. «Rafael, finalmente conocemos a la famosa esposa», exclamó un hombre de mediana edad con acento alemán. Ludwig Müller, Banco Europeo de Inversiones. «Ludwig, esta es Luisa», presentó Rafael, ahora con el brazo alrededor de la cintura de ella. «Luisa, Ludwig es uno de nuestros más importantes socios internacionales». El hombre besó la mano de Luisa con afectación. «Encantado, madame». Rafael nos sorprendió a todos con este matrimonio relámpago. Él siempre fue tan reservado en cuanto a su vida personal. Algunas cosas no se pueden planear, respondió Luisa, sonriendo dulcemente. El amor es una de ellas. Rafael la miró de reojo, sorprendido con su respuesta fluida. Ella estaba interpretando su papel mejor de lo que él esperaba. Conforme la noche avanzaba, Luisa fue presentada a decenas de personas. Magnates, políticos, celebridades. Habló sobre su carrera como profesora, sobre Astorga, sobre cómo Rafael la conquistó. Inventó detalles románticos. Lo miraba con admiración calculada. Tocaba su brazo casualmente. Reía de sus chistes. Era la esposa perfecta. Cuando llegó la hora de la presentación, Rafael subió al escenario. Con confianza y claridad, explicó cómo el nuevo sistema de IA de Montenegro Tech revolucionaría el mercado financiero, prediciendo tendencias con una precisión inédita. La audiencia estaba hipnotizada. «Nuestro compromiso es con la innovación responsable», afirmó. «Tecnología que no solo genera beneficios, sino que transforma vidas positivamente». Después de la presentación formal, se abrió a preguntas. La mayoría eran técnicas, sobre especificaciones del producto, hasta que un periodista preguntó:
Señor Montenegro, su empresa ha sido criticada por la falta de diversidad en su cuerpo ejecutivo y por la política de cierre de empresas adquiridas, generando desempleo. ¿Cómo responde a esas críticas? Un silencio incómodo se instaló. Rafael estaba a punto de dar una respuesta corporativa ensayada cuando Luisa se levantó discretamente a su lado. ¿Puedo responder a eso?, preguntó al micrófono, tomando a Rafael completamente por sorpresa. Sin esperar confirmación, ella continuó. Como esposa de Rafael, soy testigo diariamente de su compromiso con la ética empresarial, pero también reconozco que toda empresa tiene espacio para la evolución. Puedo garantizar que la diversidad y la responsabilidad social son temas de nuestras conversaciones en la mesa de la cena. Hizo una pausa, mirando directamente a Rafael antes de continuar. De hecho, estamos trabajando juntos en un proyecto para reubicar a empleados de empresas adquiridas, ofreciendo capacitación y nuevas oportunidades. Y en cuanto a la diversidad ejecutiva, bueno, digamos que algunos cambios ya están en marcha. Rafael la miraba atónito. Ella había transformado una pregunta hostil en una oportunidad para presentar una imagen progresista de la empresa, con iniciativas que ni siquiera existían todavía. Gracias, querida, dijo él recuperándose rápidamente. Como mi esposa mencionó, estamos comprometidos con una transformación gradual y sostenible. El público aplaudió. El periodista pareció satisfecho. La crisis inmediata fue evitada. Más tarde, en el coche de vuelta a casa, el silencio era denso. Luisa esperaba una explosión de ira por su intromisión no autorizada. En cambio, Rafael finalmente habló. Me pusiste en una posición complicada. Lo siento. No me quejo del resultado. Fue impresionante cómo transformaste aquella situación. Luisa lo miró, sorprendida. Solo dije lo que creí que la gente quería oír. Y acertaste. Esos proyectos que inventaste son realmente buenas ideas. Entonces, ¿por qué no implementarlos de verdad? Rafael la estudió a la media luz del coche. ¿Realmente crees en este tipo de cosas? ¿Responsabilidad social corporativa? Creo que empresas poderosas como la suya tienen responsabilidad sobre las vidas que afectan. Sí. Él se quedó en silencio por un momento, como si considerara algo. Interesante. Esa noche, al despedirse en el pasillo que separaba sus habitaciones, Rafael dijo algo que la tomó desprevenida. Estuviste extraordinaria hoy. Y entonces, sin esperar respuesta, entró en sus aposentos dejando a Luisa con una extraña sensación de orgullo que no tenía sentido sentir. A la mañana siguiente, para su sorpresa, Rafael solicitó que ella lo acompañara en una visita a una de las fábricas de Montenegro Tech en la periferia este de Madrid. ¿Por qué?, preguntó Luisa confusa. Después de lo que dijiste ayer sobre responsabilidad social, quiero que veas la realidad del negocio. La fábrica era impresionante, moderna, limpia, eficiente, pero lo que más llamó la atención de Luisa fue el contraste con el barrio de los alrededores, empobrecido, precario. Mientras visitaban las instalaciones, Rafael explicaba orgullosamente los procesos de producción, la tecnología de punta, los controles de calidad. Los empleados lo trataban con respeto mezclado con miedo. ¿Cuál es el salario promedio aquí?, preguntó Luisa cuando estaban en la oficina del gerente. Rafael pareció incómodo con la pregunta. Por encima de la media del mercado. ¿Pero cuánto específicamente? El gerente intervino proporcionando números. Luisa hizo más preguntas sobre beneficios, plan de carrera, políticas para madres trabajadoras. ¿Realmente te interesa esto?, comentó Rafael más tarde cuando salían de la fábrica. Estas personas son la base de su imperio. Claro que me interesa. De regreso, pasaron por una escuela pública deteriorada. Luisa le pidió al chofer que se detuviera. ¿Qué estás haciendo?, cuestionó Rafael. Quiero ver. Ella salió del coche y caminó hasta la verja de la escuela. Conversó brevemente con la seguridad identificándose como profesora. Rafael, avergonzado, la siguió. Dentro de la escuela, el contraste con la mansión donde vivían no podía ser mayor. Aulas superpobladas, materiales escasos, estructura precaria. Aún así, se veía el esfuerzo heroico de los profesores, el brillo en los ojos de los niños.
Muchos de estos alumnos son hijos de sus empleados, comentó Luisa mientras volvían al coche. ¿Ha pensado en eso? Rafael no respondió de inmediato. Parecía absorto en sus pensamientos. Días después, para sorpresa de Luisa, él anunció que había contratado un equipo para implementar los proyectos que ella había mencionado en el evento. El programa de reubicación de empleados y una iniciativa de diversidad ejecutiva. Tenías razón, admitió mientras le mostraba los documentos preliminares en el despacho. Son proyectos viables y potencialmente beneficiosos. Era la primera vez que lo veía admitir que ella tenía razón sobre algo, el primer reconocimiento genuino. La semana siguiente, Montenegro Tech anunció una asociación con el gobierno regional para reformar escuelas públicas en barrios donde tenía fábricas. El proyecto piloto sería precisamente la escuela que habían visitado. La transformación estaba ocurriendo, no solo en los proyectos de la empresa, sino en Rafael. Se volvió menos frío en las cenas. Preguntaba sobre el día de Luisa, sobre sus alumnos en línea. Una noche, la sorprendió contándole historias divertidas de su infancia. En su 15º día en la mansión, hubo un baile benéfico organizado por la alta sociedad madrileña. Como de costumbre, la pareja asistió. Lo que no era de costumbre era cómo Rafael permanecía al lado de Luisa toda la noche, genuinamente interesado en su compañía. Durante un vals, él la condujo a la pista de baile. Sus cuerpos se acercaron, moviéndose en sincronía sorprendente. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó Rafael intrigado. Festival anual de Astorga, bailes tradicionales castellanos. Él sonrió, una sonrisa real, no aquella ensayada para las cámaras. Me sigue sorprendiendo, Luisa Olivas. Mendoza Montenegro, corrigió ella con un leve rubor. Luisa Mendoza Montenegro. Sus miradas se encontraron. Había algo nuevo allí, no previsto en el contrato. Cuando la música terminó, permanecieron cerca por un momento más de lo necesario. Esa misma noche, cuando regresaron a la mansión, sucedió lo impensable. En el pasillo entre sus habitaciones, Rafael se acercó como si fuera a decir buenas noches, pero en lugar de eso, se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder. Luisa no retrocedió. Sus labios se encontraron. No fue un beso técnico como el de la ceremonia de boda. Fue real, profundo, inesperado, un beso que ningún contrato podría prever. Cuando se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por lo que había sucedido. Esto no estaba en el guión, murmuró Rafael. Definitivamente no, asintió Luisa, con el corazón acelerado. Debería pedir disculpas, pero no pidas. Se quedaron en silencio procesando el momento. Buenas noches, Luisa, dijo él finalmente, tocando suavemente su rostro antes de retirarse a su habitación. Aquella noche, ninguno de los dos durmió bien. Algo había cambiado. La línea entre la farsa y la realidad comenzaba a disolverse, y ambos sabían que estaban en territorio peligroso. Lo que ninguno de ellos percibió fue que al otro lado del pasillo, uno de los guardias de seguridad contratados por Camila Torres para espiar a la pareja había registrado todo. Por primera vez, el beso no había sido para las cámaras, y eso podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente el desayuno fue un ejercicio de evitación. Rafael inmerso en el periódico, Luisa fingiendo interés absoluto en su taza de café, hasta que él finalmente habló. Tengo una idea, quiero conocer Astorga. Luisa casi derrama la taza. ¿Qué? Tu ciudad, quiero conocerla. Tus padres, los lugares que frecuentabas, todo. ¿Por qué? Rafael dudó, como si ni él mismo supiera la respuesta. Para entender mejor el contexto. El contexto, quiero entenderte. Tú. Aquella respuesta sincera la tomó desprevenida. Era la primera vez que Rafael demostraba interés genuino en quién era ella, más allá del papel que desempeñaba en su estrategia de relaciones públicas. ¿Cuándo?, preguntó, intentando ocultar el torbellino de emociones que sentía. Este fin de semana. Ya instruí a Pablo para que reorganice mi agenda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este hombre frío y calculador de repente quería sumergirse en su mundo? ¿Y por qué la idea la ponía tan nerviosa y secretamente emocionada? 2 días después,
Aterrizaron en un pequeño aeropuerto cercano a Astorga. Desde allí, siguieron en coche hasta la ciudad histórica. Era extraño para Luisa ver a Rafael en aquel escenario. Su traje italiano desentonando con las calles de piedra, su coche de lujo atrayendo miradas curiosas. «Es pintoresco», comentó él, observando las casitas de colores y las iglesias barrocas. «Es auténtico», corrigió Luisa. «Tiene alma». La primera parada fue la escuela donde Luisa enseñaba. Los niños la recibieron con abrazos y gritos de alegría. Rafael observaba, desconcertado con aquella demostración genuina de afecto. «Señora Mendoza Montenegro», exclamó la pequeña María de 6 años, agarrándose a las piernas de Luisa. «La echamos de menos». «Yo también a vosotros, pequeña», respondió Luisa agachándose para abrazar a la niña. Rafael permaneció a distancia, claramente incómodo entre tantos niños, pero una niñita con trenzas se acercó a él. «¿Usted es el príncipe que se casó con la profesora Luisa?», preguntó inocentemente. Luisa contuvo la respiración, esperando una respuesta fría o condescendiente. En cambio, Rafael se arrodilló poniéndose a la altura de la niña. «No soy un príncipe», respondió con suavidad, «solo un hombre con mucha suerte». La mirada que Luisa le lanzó después de esa respuesta estaba llena de preguntas no formuladas. ¿Quién era este hombre y qué había hecho con Rafael Mendoza Montenegro? Después de la escuela, caminaron por las calles empedradas de Astorga. Luisa le mostró a Rafael la plaza central, la iglesia histórica, la panadería donde compraba pan los domingos. Para su sorpresa, él parecía genuinamente interesado, haciendo preguntas sobre la historia local, sobre sus recuerdos de infancia. «Aquí fue donde di mi primer beso», contó ella, señalando un banco en la plaza. «Tenía 15 años. Fue con Marcelo, el hijo del dueño de la farmacia». Rafael sonrió imaginando la escena, y como fue, terrible. Ninguno de los dos sabía lo que estaba haciendo. «¿Y después de él, hubo muchos otros?». La pregunta era demasiado personal, pero de alguna manera parecía natural entre ellos en ese momento. «Algunos. Nada serio». Luisa dudó. «Nunca encontré a alguien que realmente me tocara». El silencio que siguió estuvo cargado de significados no dichos. Al final de la tarde, llegaron a la casa amarilla en la calle de las Flores. Doña Teresita los esperaba en el porche, el rostro iluminado al ver a su hija. Don Gerardo estaba a su lado, más reservado, estudiando al yerno con mirada crítica. «Hija mía», exclamó doña Teresita abrazando a Luisa largamente. Después se volvió hacia Rafael con timidez. «Bienvenido a nuestra casa, hijo mío». Rafael, acostumbrado a ambientes corporativos intimidantes, parecía extrañamente nervioso ante la señora de cabellos grises. «El placer es mío, doña Teresita. Agradezco que me reciban». La casa era sencilla, pero acogedora. Fotos de Luisa en todas las edades decoraban las paredes. Su primer día de clase, graduaciones, fiestas de cumpleaños, una vida entera documentada con amor. «Y esta es del día en que ganó el Premio Regional de Educación», explicó doña Teresita, mostrando una foto de Luisa sonriente, sosteniendo un certificado. «Nuestro mayor orgullo». «No sabía de este premio», comentó Rafael mirando a Luisa. «No parecía relevante mencionarlo», ella respondió ruborizándose ligeramente. La cena fue servida en la mesa de la cocina. Un potaje contundente, lomo de cerdo, berza rehogada, arroz. Sabores de Castilla que Rafael nunca había experimentado. Comió con apetito genuino para satisfacción de doña Teresita, que no paraba de ofrecer más. Durante la comida, don Gerardo finalmente habló directamente con el yerno. «Entonces, Rafael, ¿qué lo trajo realmente a Astorga?». Luisa se congeló, temiendo que la farsa fuera expuesta. Rafael se limpió los labios con la servilleta pensativo. Quería conocer las raíces de Luisa, entender de dónde viene esa fuerza que ella tiene. «¿Y está satisfecho con lo que vio?», insistió don Gerardo. «Más que satisfecho, estoy impresionado». Algo en la sinceridad de aquella respuesta hizo que el viejo profesor se relajara un poco. «Mi hija siempre fue especial», comentó doña Teresita, sirviendo otro trozo de dulce de leche casero. «Tiene un corazón que no le cabe en el pecho». «Me di cuenta»,
respondió Rafael, con una mirada hacia Luisa que la hizo ruborizarse de nuevo. Después de la cena, se sentaron en el porche. Don Gerardo contó historias de la ciudad, de cuando él y doña Teresita eran jóvenes profesores. Habló sobre sus luchas, sus dificultades financieras, pero también sobre las alegrías simples de una vida dedicada a la educación. Nunca fuimos ricos en dinero, concluyó el viejo profesor, pero somos ricos en otras cosas. Para sorpresa de Luisa, Rafael escuchó todo con respeto e interés genuinos. No había condescendencia en su mirada, solo una curiosidad sincera sobre una realidad tan diferente de la suya. Cuando fueron a dormir, Rafael en la antigua habitación de huéspedes y Luisa en su habitación de infancia, él se detuvo en el pasillo. «Gracias por traerme aquí», dijo en voz baja. «¿Por qué? Porque ahora entiendo». «¿Entiendes qué? ¿Por qué eres tú?» Al día siguiente, antes de partir, Rafael pidió dar una vuelta solo por la ciudad. Cuando regresó, traía en las manos un pequeño paquete. «¿Qué es eso?», preguntó Luisa. «Un regalo, para tus padres». Dentro de la caja había una miniatura en plata de la iglesia mayor de Astorga, una pieza artesanal de un artista local. En la tarjeta escribió: «Para la pareja que crió a la mujer más extraordinaria que he conocido». En el vuelo de vuelta a Madrid, Luisa no podía dejar de pensar en aquel gesto. No había sido calculado, no formaba parte del contrato, había sido genuino. «Tu padre me preguntó algo interesante antes de irnos», comentó Rafael, rompiendo el silencio en el jet privado. «¿Qué?» «Si te amo de verdad». El corazón de Luisa se aceleró. «¿Y qué respondiste?» Rafael la miró largamente. «Que estoy aprendiendo lo que es el amor verdadero». Al regresar a la mansión, algo había cambiado entre ellos. La distancia emocional disminuía cada día. Durante las comidas conversaban sobre todo: literatura, filosofía, experiencias de vida. Rafael comenzó a incluirla en decisiones sobre la empresa, especialmente aquellas relacionadas con los nuevos proyectos sociales. Una noche, lo encontró en la biblioteca, leyendo uno de los libros que ella había dejado sobre la mesa. Una novela española que hablaba sobre transformación personal. «¿Te gusta?», preguntó Luisa sorprendida. «Es diferente a lo que suelo leer. Más honesto, quizás». Se sentaron juntos en el sofá de la biblioteca discutiendo el libro. Sin darse cuenta, se acercaron. Cuando sus miradas se encontraron, ya no había forma de negar lo que estaba sucediendo. El beso que siguió fue aún más profundo que el primero. Sin pretexto, sin público, solo deseo genuino. Pero cuando Rafael comenzó a desabrochar la blusa de Luisa, ella lo detuvo. «Espera, esto no está en nuestro acuerdo». «Al diablo con el acuerdo», murmuró él contra sus labios. «Rafael, necesito saber, ¿esto es real? ¿O soy solo un nuevo tipo de adquisición para ti?» Él se apartó, mirándola intensamente. «Al principio, eras una solución para un problema, ahora eres el problema y la solución. Eso no responde mi pregunta». Rafael suspiró, pasándose la mano por el cabello. «No sé lo que estoy sintiendo, Luisa. Solo sé que cuando estoy contigo soy una persona diferente. Mejor. No quiero ser tu salvadora, quiero ser tu compañera. Y yo quiero ser digno de ti». Esa noche no consumaron lo que comenzaron en la biblioteca. En cambio, conversaron hasta el amanecer. Rafael contó sobre su infancia difícil, el padre autoritario que le enseñó que los sentimientos eran debilidades, la madre ausente, la soledad de crecer en internados caros. «Construí un imperio para probar mi valor», confesó, «pero por dentro sigo siendo aquel chico con miedo de no ser suficiente». Luisa escuchó todo, con el corazón abriéndose cada vez más a este hombre que finalmente revelaba su humanidad. En el 20º día de su matrimonio de conveniencia, Montenegro Tech celebró su baile anual de caridad. Era un evento grandioso que reunía a la flor y nata de la sociedad madrileña. Luisa, ahora más confiada en este ambiente, circulaba con desenvoltura entre los invitados. Estaba conversando con la esposa de un ministro cuando sintió una presencia hostil acercándose. Era Débora Mireles, famosa socialité y exnovia de Rafael. «Así que tú eres la profesora del interior que conquistó a nuestro Rafael», dijo Débora con desdén mal disimulado. «Qué encantador». «Gracias»,
respondió Luisa, manteniendo la compostura. Es un placer conocerla, señora Mireles. Me imagino que debe ser difícil para ti este mundo, tan sofisticado, tan diferente de... ¿Dónde naciste exactamente? Astorga, una ciudad histórica bellísima. Debería visitarla algún día. Débora sonrió con malicia. Querida, seamos francas. Todos sabemos por qué Rafael se casó contigo. Necesitaba limpiar su imagen después de aquel escándalo con Camila Torres, una esposa sencilla, sin pretensiones, la coartada perfecta. Pero no te engañes. Hombres como Rafael no cambian, y mujercitas provincianas como tú no duran en este mundo. Luisa sintió la sangre helarse. ¿Cómo sabía ella sobre el escándalo con Camila? ¿Sobre la verdadera naturaleza de su matrimonio? No sé de qué habla, respondió intentando mantener la calma. Claro que lo sabes. ¿Y sabes lo que es más triste? Ver cómo te has enamorado realmente de él. Está en tus ojos. Una pena que para él tú seas solo un contrato temporal. Rafael, que observaba la interacción de lejos, se acercó rápidamente. ¿Algún problema, señoras? Rafael, queridos, exclamó Débora besándolo en la mejilla, solo estaba conociendo a tu encantadora esposa. Espero que estés siendo amable, Débora. Luisa es muy importante para mí. Oh, estoy segura de que sí, al menos mientras dure el contrato, ¿no es así? Los ojos de Rafael se oscurecieron. Creo que has bebido demasiado vino, Débora. Quizás, o quizás simplemente te conozco mejor que tu pequeña profesorita. Rafael sujetó firmemente el brazo de Luisa, alejándola, pero el daño estaba hecho. Por primera vez, Luisa vio claramente la fragilidad de la situación en la que se encontraba. Un contrato, un acuerdo de negocios, nada más. No le hagas caso, murmuró Rafael. Débora siempre fue amargada. Ella sabe, Rafael, sobre el contrato, sobre todo. Imposible. Mencionó a Camila Torres. Habló explícitamente sobre un contrato temporal. Rafael palideció. Necesito resolver esto. Espera aquí. Mientras él se alejaba para hablar con su equipo de seguridad, Luisa sintió que el mundo se le venía encima. Se había permitido creer que algo real estaba naciendo entre ellos, pero ¿y si todo no era más que una actuación más elaborada? ¿Y si Rafael solo estaba perfeccionando la farsa? Minutos después, él regresó, el rostro tenso. Tenemos que irnos, ahora. En el coche, Rafael estaba al teléfono, dando órdenes urgentes. Luisa permanecía en silencio, lágrimas no derramadas ardiendo en sus ojos. Cuando llegaron a la mansión, él la condujo directamente a su despacho, cerrando la puerta. Descubrimos cómo Débora lo supo, explicó, pasándose la mano por el rostro en señal de estrés. Uno de los guardias de seguridad estaba trabajando para Camila Torres, grabando, espiando. Entonces ahora todos lo sabrán, sobre el contrato, sobre la farsa. Estamos conteniendo la situación, pero sí es un riesgo. Luisa lo encaró, con lágrimas finalmente cayéndole. No es la exposición pública lo que me preocupa, Rafael. ¿Entonces qué? La verdad, lo que realmente está pasando entre nosotros, ¿es real o es solo una extensión del contrato, un refinamiento de la estrategia? Rafael se acercó, intentando tocarla, pero ella retrocedió. Luisa, lo que comenzó como contrato cambió. Tú lo sabes. No, no lo sé. Eres tan buen actor que ni yo misma puedo distinguir ya lo que es verdad y lo que es actuación. ¿Estás cuestionando mis sentimientos? Estoy cuestionando si tú mismo sabes la diferencia entre poseer algo y amar a alguien. Las palabras golpearon a Rafael como un golpe físico. Él se apartó herido. Entiendo, todavía me ves como el hombre frío que propuso este acuerdo absurdo. ¿Y no lo eres? Rafael se quedó en silencio por un largo momento. No sé quién soy cuando estoy contigo, solo sé que no quiero volver a ser quien era. Luisa negó con la cabeza, confusa y dolida. Necesito tiempo, para pensar, para entender lo que es real. ¿Y si es real, si lo que siento por ti es verdadero? Entonces tendrás que demostrármelo, no con palabras o gestos grandiosos, sino con verdad. Esa noche, Luisa no durmió. Las palabras de Débora resonaban en su mente. Mujercitas provincianas como tú no duran en este mundo.
¿Se estaría engañando a sí misma? ¿Sería todo una elaborada manipulación de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería? A la mañana siguiente, Rafael había salido antes del amanecer. En su lugar en la mesa del desayuno, un sobre. Dentro, una tarjeta manuscrita. Necesito probar que es real. Para ti y para mí mismo. Vuelvo pronto. R. Pasaron 3 días sin noticias de él. Luisa alternaba entre preocupación e ira, hasta que en la mañana del 4.º día, el doctor Augusto, el abogado, apareció en la mansión. Olivas, Rafael me pidió que le entregara esto. Era un documento oficial. Con manos temblorosas, Luisa lo abrió. Era la anulación del contrato de matrimonio. No del matrimonio en sí, solo del acuerdo comercial que lo originó. Todas las cláusulas de pago, plazos y obligaciones estaban canceladas. No entiendo, murmuró Luisa. Rafael quiere que su matrimonio, si continúa, sea por elección, no por contrato. ¿Dónde está él? Pidió que le entregara esto también. Era un billete de autobús para Astorga y otra tarjeta. Vuelve a casa. Si lo que tenemos es real, sabrás qué hacer. Si no lo es, estaré eternamente agradecido por los 29 días en que me enseñaste lo que es ser humano. 29 días. Mañana sería el 30º día desde que se casaron. El día en que, según las palabras crueles de Rafael aquella primera noche, ella no duraría. La decisión estaba en sus manos. Volver a Astorga, a la seguridad de su mundo conocido, o quedarse y arriesgar su corazón por un hombre que apenas estaba empezando a aprender a amar. Con lágrimas en los ojos, Luisa tomó su elección. En la mañana del 30º día, una suave lluvia caía sobre Madrid, empañando los cristales de la mansión de los Mendoza Montenegro. En la habitación que había ocupado durante casi un mes, Luisa arreglaba cuidadosamente su maleta. No llevaba mucho. Algunos libros, ropa sencilla que había traído de Astorga, recuerdos que había coleccionado. La habitación, enorme e impersonalmente lujosa cuando llegó, había adquirido pequeños toques de su personalidad. Una manta colorida hecha por doña Teresita sobre el sillón, flores silvestres en un jarrón sencillo de cerámica, libros apilados en la mesita de noche. Era extraño cómo en tan poco tiempo había dejado su marca en aquel espacio que nunca había sido verdaderamente suyo. Luisa se detuvo frente al espejo, observando su reflejo. Estaba diferente, no solo por el corte de pelo moderno o por la ropa más elegante. Había una nueva confianza en su mirada, una fuerza que había nacido del desafío de sobrevivir en aquel mundo tan distante del suyo. ¿Quién eres ahora, Luisa Olivas?, preguntó en voz baja a la imagen en el espejo. La respuesta aún no estaba clara. Los vestidos de diseñador, las joyas, los accesorios caros, todo eso permanecería. No eran suyos, nunca lo fueron. Pertenecían a la persona que había interpretado, a la señora Mendoza Montenegro, creada por contrato. Tocó el anillo de bodas, una piedra enorme rodeada de diamantes más pequeños, elegida no por su gusto, sino por el impacto que causaría. Dudó por un momento antes de quitárselo y colocarlo sobre la cómoda. Era la última pieza de aquella identidad prestada que necesitaba devolver. Doña Carmen entró silenciosamente, con lágrimas en los ojos. ¿Así que la señora se va de verdad?, preguntó la cocinera. Necesito irme, doña Carmen, para descubrir lo que es real. La señora asintió, comprensiva. A veces necesitamos alejarnos para ver con claridad. Doña Carmen se acercó, sosteniendo un paquete envuelto en papel de estraza. Traje un bizcocho de harina de maíz para el viaje y la receta, la que la señora me pidió. Luisa sintió que las lágrimas brotaban. Este pequeño gesto de cariño significaba más que todos los regalos caros que Rafael le había dado. Gracias, doña Carmen. Usted no se imagina lo mucho que esto significa para mí. La señora trajo alegría a esta casa, continuó la cocinera secándose una lágrima rebelde. Antes era solo silencio y órdenes. Ahora hay música en la cocina, hay risas en el jardín. El patrón también cambió, ¿sabe? Nunca lo vi preguntar por el día de un empleado antes de que usted llegara. La voy a echar de menos, dijo Luisa, abrazándola. Y su bizcocho de harina de maíz. Y todos aquí la echaremos de menos. La casa se quedará vacía sin la señora. Era verdad.
En solo un mes, Luisa había transformado aquel espacio frío e impersonal. Las flores frescas que pasaron a decorar los ambientes, las conversaciones en la cocina, las risas que finalmente resonaban por los pasillos. Incluso la señora Pereda, la severa ama de llaves, se había rendido a su encanto genuino. Al bajar las escaleras con su maleta, Luisa encontró a todo el equipo de la mansión reunido en el vestíbulo de entrada. El señor Santos, la señora Pereda, los jardineros, los guardias de seguridad, todos allí para despedirse. Sus rostros reflejaban una mezcla de tristeza y respeto, sentimientos que ella jamás esperaría conquistar en aquel ambiente cuando llegó, asustada y fuera de lugar, 30 días atrás. «Sabemos que no es nuestro lugar opinar, señora Mendoza Montenegro», dijo el mayordomo formalmente, «pero nos gustaría que supiera que su presencia marcó la diferencia». El señor Santos, siempre tan contenido, pareció romper el protocolo al añadir: «Esta casa nunca fue un hogar antes de la señora». Luisa abrazó a cada uno de ellos sin contener las lágrimas. Cuando terminó las despedidas, su corazón estaba aún más pesado. Estas personas se habían convertido en su familia en Madrid. La señora Pereda, la última en la fila, sorprendió a todos al tomar las manos de Luisa. «Mi madre decía que hay personas que son como rayos de sol. Por donde pasan, hacen florecer. La señora es así». Aquellas palabras, venidas de la mujer más reservada de la casa, fueron como un regalo de despedida. El chofer ya la esperaba para llevarla a la estación de autobuses. El billete en su bolsillo, aquel que Rafael le había enviado, pesaba como plomo. Astorga, su refugio seguro, su mundo conocido. Hacia allí debería volver, como estaba planeado desde el principio. Mientras el coche recorría las calles concurridas de Madrid, Luisa observaba la ciudad a través de la ventana empañada por la lluvia. Los imponentes rascacielos, el movimiento frenético, el ritmo acelerado, todo tan diferente de la apacible Astorga, pero de alguna manera ya no le parecía tan extraño, tan hostil. En solo un mes había encontrado su propio ritmo en aquella metrópolis, su propio lugar. Pensó en Rafael, en su complejidad desconcertante. El hombre frío que había comprado una esposa como quien compra una empresa. El ejecutivo implacable que gritaba a los empleados por un jarrón roto. Pero también el hombre que se había arrodillado para hablar con una niña en Astorga. El empresario que había implementado proyectos sociales después de conocerla. El marido que la había besado en el pasillo no para las cámaras, sino porque simplemente quería. ¿Cuál de ellos era el verdadero Rafael Mendoza Montenegro? Quizás todos, quizás ninguno. Y fue entonces cuando Luisa se dio cuenta. No podía visualizar su futuro de vuelta a la pequeña ciudad. No podía imaginarse retomando su vida anterior como si nada hubiera pasado. Como si Rafael nunca hubiera existido. ¿Puede llevarme a otro lugar?, le pidió al chofer. «Claro, señora. ¿A dónde?» Luisa dudó solo por un segundo. «Al despacho del señor Mendoza Montenegro, por favor». El chofer asintió cambiando de dirección. No parecía sorprendido, como si de alguna manera ya esperara esta decisión. Una hora después, estaba en la oficina central de Montenegro Tech, en el último piso de un rascacielos en la Gran Vía. La recepcionista abrió los ojos de par en par al verla. «Señora Mendoza Montenegro, no la esperábamos. El señor Mendoza Montenegro está en una reunión y...» «No hay problema, esperaré». El vestíbulo de la empresa era tan imponente como el hombre que la dirigía. Mármol italiano en el suelo, obras de arte contemporáneo en las paredes, una vista impresionante de la ciudad. Los empleados circulaban apresurados, lanzando miradas curiosas a la esposa del jefe, que rara vez aparecía allí. Luisa se sentó en la elegante sala de espera, observando el movimiento frenético de ejecutivos y empleados. Este era el mundo de Rafael, acelerado, ambicioso, implacable, tan diferente del suyo. ¿Podrían dos mundos tan distintos realmente encontrarse? ¿O estaban condenados a chocar y destruirse? Mientras esperaba, observó a las personas a su alrededor. Mujeres de traje apresuradas con tabletas, hombres hablando por teléfono con expresiones tensas, jóvenes creativos discutiendo animadamente proyectos. Cada uno de ellos
parte del engranaje que hacía funcionar aquel imperio. Rafael había construido todo esto. No era solo un hombre rico por herencia, sino alguien que había creado valor, empleos, innovación. Detrás de la fachada fría había un visionario, un hombre complejo que ella apenas había comenzado a conocer. Después de casi una hora, las puertas de la sala de reuniones se abrieron. Empresarios de traje salían, seguidos por Rafael, que dictaba instrucciones a Marcia, su asistente. Parecía cansado, con ojeras profundas, como si no durmiera desde hacía días. El cabello, siempre impecablemente arreglado, estaba ligeramente despeinado. La corbata suelta en el cuello. Cuando su mirada encontró la de Luisa, se detuvo abruptamente en medio de una frase. Luisa. Solo eso. Su nombre. Pero la forma en que lo pronunció, con sorpresa, esperanza y miedo, decía mucho más de lo que cualquier discurso elaborado podría decir. ¿Podemos hablar?, preguntó ella levantándose. Rafael asintió, despidiendo a la asistente con un gesto. Condujo a Luisa a su despacho particular, cerrando la puerta tras ellos. El ambiente era exactamente como ella imaginaba, minimalista, funcional, dominado por una mesa imponente y una vista panorámica de la ciudad. En las paredes, solo diplomas y premios, ninguna foto, ningún toque personal. Era el retrato perfecto del hombre que ella había conocido al principio, frío, impersonal, enfocado solo en conquistas, pero ahora ella sabía que había más detrás de aquella fachada. «Pensé que irías a Astorga», dijo Rafael, manteniendo la distancia, como si temiera acercarse demasiado. Era el plan. ¿Qué cambió? La pregunta flotó entre ellos, cargada de expectativas no dichas, de esperanzas contenidas, de miedos no confesados. Luisa caminó hasta la ventana, observando Madrid extenderse hasta donde la vista alcanzaba. La lluvia había cesado y rayos de sol comenzaban a abrirse paso entre las nubes, creando un mosaico de luz y sombra sobre la ciudad. Era hermoso, caótico pero hermoso, como lo que sentía. Me di cuenta de que no puedo volver a mi vida anterior y fingir que estos 30 días no sucedieron. Que tú no sucediste. Rafael permaneció inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el momento. Sé que empezamos de la manera equivocada, continuó ella, aún de espaldas a él. Un contrato, un negocio, pero algo cambió, Rafael. Para mí, al menos. Para mí también, confesó él, la voz baja, casi vulnerable. Más de lo que puedo explicar. Luisa se volvió, finalmente encontrando su mirada. ¿Por qué anulaste el contrato? ¿Por qué me diste la opción de irme, justamente cuando las cosas estaban cambiando entre nosotros? Porque necesitaba saber, respondió él, finalmente acercándose. Si te quedabas por el contrato, por el dinero, por la obligación, nunca sabrías si lo que estamos viviendo es real. ¿Y si me hubiera ido? ¿Si estuviera ahora en el autobús hacia Astorga? Entonces tendría mi respuesta, y respetaría tu decisión. Había una sinceridad cruda en su voz, una vulnerabilidad que jamás había demostrado antes. El Rafael Mendoza Montenegro que el mundo conocía, implacable, calculador, siempre en control, había desaparecido. En su lugar estaba solo un hombre, expuesto, honesto. Luisa estudió su rostro. Los ojos antes fríos ahora revelaban una vulnerabilidad que ella jamás había visto. Y en ellos vio el reflejo de su propio corazón confuso, vacilante, pero esperanzado. Rafael, ¿qué sientes por mí? La verdad. Él dudó, claramente incómodo con la pregunta directa. Las expresiones emocionales nunca habían sido su fuerte. Era un hombre entrenado para negociaciones, no para confesar sentimientos. Caminó hasta la mesa, apoyándose en ella como si necesitara soporte físico para aquella conversación emocional. Se pasó la mano por el cabello, un gesto raro de nerviosismo que revelaba cuánto significaba aquel momento. No sé nombrar lo que siento, admitió finalmente. Solo sé que cuando no estás, algo falta. Y no es solo tu presencia física, es como si me hubieras mostrado colores que yo nunca había visto antes, y ahora no puedo volver a ver el mundo en blanco y negro. Luisa sintió que las lágrimas se formaban. Eso suena mucho a amor. Quizás lo sea,
Si amor es esa mezcla de miedo y esperanza, de vulnerabilidad y fuerza, él dio un paso en su dirección, aún vacilante, como si caminara sobre un campo minado. Pasé la vida construyendo muros, Luisa. Muros para proteger mi imperio, mi poder. Y entonces tú llegaste sin intentar y lo derrumbaste todo. Me mostraste que hay una vida más allá de balances financieros y adquisiciones. Me hiciste querer ser mejor. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó ella, acercándose más. El contrato terminó. Nuestra obligación el uno con el otro ha terminado. Rafael tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas eran ásperas, no las manos suaves que ella esperaría de un ejecutivo, manos de alguien que había trabajado duro para llegar a donde estaba. Empezamos de nuevo, no como un acuerdo de negocios, no como una estrategia de relaciones públicas, sino como dos personas descubriendo juntas lo que es real. ¿Y si no funciona? ¿Si nuestros mundos son demasiado incompatibles? Entonces lo habremos intentado honestamente, sin contratos, sin plazos. Luisa sonrió entre lágrimas. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche de la boda? Que no duraría 30 días contigo. Una sonrisa tímida se formó en los labios de Rafael. Y hoy es el 30º día. Y aquí estoy. Aquí estás, demostrando que estaba equivocado, algo que nadie jamás había logrado hacer. Había algo liberador en aquel momento. Por primera vez, estaban completamente honestos el uno con el otro, sin contratos, sin obligaciones, sin expectativas sociales. Solo dos seres humanos reconociendo lo que habían encontrado juntos, contra todas las probabilidades. En aquel momento, no había más dudas. El beso que compartieron no era parte de un acuerdo, no tenía espectadores, no servía a ningún propósito estratégico, era solo la expresión natural de lo que habían descubierto juntos, que el amor verdadero puede nacer en los lugares más improbables, entre las personas más diferentes, incluso cuando comienza como una transacción. «Te amo», susurró Rafael contra sus labios. «Contra todo lo que planeé, contra todo lo que creía. Te amo, Luisa Olivas». «Mendoza Montenegro», corrigió ella sonriendo. «Luisa Mendoza Montenegro, y esta vez, por elección». Aquella tarde en el despacho marcó el verdadero inicio de su relación. No había más contratos, solo promesas sinceras. No había más obligaciones, solo deseos genuinos. Habían reescrito los términos de su matrimonio, no con tinta sobre papel, sino con verdades compartidas y barreras derribadas. 6 meses después, renovaron sus votos en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de Astorga. No había prensa, celebridades o políticos, solo familia y amigos verdaderos. Los padres de Luisa recuperados y felices, con doña Teresita radiante en un vestido azul celeste. El equipo de la mansión, que ahora era genuinamente parte de sus vidas, doña Carmen lloraba abiertamente, mientras la señora Pereda disimulaba las lágrimas con un pañuelo bordado. Algunos profesores de la escuela, vecinos de la pequeña ciudad histórica. El altar improvisado estaba decorado con flores del campo recolectadas aquella mañana. Rafael vestía un traje claro, sin corbata, una informalidad que el antiguo Rafael jamás permitiría. Luisa había elegido un vestido sencillo de encaje, con los pies descalzos en la hierba. La novia que siempre había querido ser, no la que había sido obligada a interpretar. Cuando intercambiaron miradas durante la ceremonia, no había más dudas o inseguridades. Habían atravesado el abismo que separaba sus mundos y encontrado un terreno común donde ambos podían existir, crecer y amar. La mansión en Madrid había cambiado tanto como su propietario. Parte de ella se había transformado en un centro comunitario para niños de barrios desfavorecidos, donde Luisa coordinaba un programa educativo innovador. Las salas, antes frías, ahora tenían colores, vida, voces infantiles. Las paredes fueron derribadas, los espacios reconfigurados para acomodar aulas, bibliotecas, áreas de arte. Por primera vez, la mansión Mendoza Montenegro era un lugar de creación, no solo de ostentación, un espacio donde niños que jamás tendrían acceso a educación de calidad podían soñar, aprender y transformar sus realidades. Montenegro Tech también se había transformado.
Bajo la influencia de Luisa, Rafael implementó un ambicioso programa de responsabilidad social. La antigua política de adquisiciones agresivas dio paso a asociaciones que preservaban empleos y valoraban la innovación local. Donde antes solo había la búsqueda implacable del lucro, ahora existía un compromiso genuino con un impacto positivo. Nunca imaginé que sería estudiado en universidades como ejemplo de transformación ética en los negocios, comentó Rafael una noche, mostrando a Luisa un artículo sobre su empresa en una revista de economía. Es lo que sucede cuando el corazón empieza a guiar las decisiones tanto como la razón, respondió ella besándolo suavemente. En el primer aniversario de su boda, la verdadera, no la contractual, Rafael sorprendió a Luisa con un regalo especial, la escritura de una pequeña casa en Astorga, cerca de la de sus padres. Para tener un refugio, un lugar donde podamos ser solo nosotros mismos, lejos de todo, explicó. La casa era sencilla, de piedra y madera, con un porche que ofrecía vistas a las montañas. Nada parecida a la ostentosa mansión de Madrid, pero perfecta a su manera, auténtica como el amor que habían construido. Un pie en cada mundo, comentó Luisa admirando la propiedad. Lo mejor de ambos. Exactamente, asintió Rafael. Madrid para crear, para transformar. Astorga para ser, para recordar quiénes somos. La casa sería su santuario los fines de semana y vacaciones. Un recordatorio constante de que la vida real ocurre en los momentos simples, en las conexiones genuinas, en el amor que trasciende contratos y convenciones. 2 años después de aquel primer encuentro en Valladolid, la pareja Mendoza-Montenegro esperaba su primer hijo. La noticia del embarazo llegó como la culminación natural de un viaje que había comenzado de la manera más improbable. Cuando el médico confirmó el embarazo, Rafael lloró abiertamente, algo que el antiguo Rafael habría considerado una debilidad imperdonable. «Es una niña», anunció el médico durante la ecografía, «y está perfectamente sana». «Elena», susurró Luisa, instantáneamente segura del nombre. «Elena Mendoza Montenegro». Rafael asintió, demasiado emocionado para hablar. Elena, luz, un nombre perfecto para la niña que representaba la luz que Luisa había traído a su vida. Sentados en el porche de la casa de Astorga, observando el atardecer pintar de dorado las iglesias históricas, Rafael acariciaba la barriga ya visible de Luisa. «No durarías 30 días», repitió con una sonrisa nostálgica. «Esas fueron mis primeras palabras para ti. ¿Recuerdas?» «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió Luisa entrelazando sus dedos con los de él. «Y ahora, no puedo imaginar un solo día sin ti», completó él, con la voz embargada de emoción. Allí, en aquel atardecer castellano, ya no eran el magnate y la profesora unidos por un contrato frío. Eran simplemente un hombre y una mujer que habían descubierto, contra todas las probabilidades, que el amor verdadero no se firma en papel. Se escribe en el alma, día tras día, elección tras elección. «¿Sabes lo que aprendí contigo?», preguntó Rafael, observando el cielo que oscurecía lentamente, revelando las primeras estrellas. «¿Qué?». «Que el verdadero poder no está en poseer, sino en compartir. No está en controlar, sino en confiar». Luisa sonrió, tocando su rostro con ternura. «Y yo aprendí que el coraje no siempre es hacer algo grandioso. A veces es simplemente decir sí cuando tu corazón reconoce algo verdadero, incluso cuando tu mente tiene miedo». Y mientras el sol se ponía en el horizonte de Castilla y León, iluminando el cielo con tonos de rosa y naranja, Rafael y Luisa sabían que su historia, que había comenzado como una transacción comercial, se había transformado en el más valioso de todos los bienes, un amor auténtico, construido en la verdad, templado por desafíos y fortificado por la elección diaria de permanecer juntos, no por obligación, sino por deseo. «¿Sabes lo que es más increíble?», murmuró Rafael abrazándola por la espalda mientras contemplaban la vista. «¿Qué?». «Que yo pensé que estaba comprando una solución temporal para un problema de imagen, y acabé encontrando la solución permanente para un problema que ni siquiera sabía que tenía». «¿Cuál problema?». «Una vida sin significado real, y acabé encontrando la forma más profunda de libertad». «¿Cuál?».
la de ser completamente yo misma y ser amada por eso. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Astorga, tan diferente del cielo contaminado de Madrid, Rafael y Luisa celebraban no solo el amor que habían encontrado el uno en el otro, sino también las transformaciones que ese amor había provocado en sus vidas, en sus comunidades y en todos los que los rodeaban. Una existencia de logros vacíos. Luisa sonrió volviéndose para encararlo, y yo pensé que estaba vendiendo mi libertad para salvar a mi familia, un contrato de 30 días que se había transformado en una vida entera de posibilidades, una transacción comercial que se había convertido en la más pura expresión de amor verdadero. Un hombre de hielo derretido por el calor de un corazón genuino, una mujer sencilla que había descubierto su propia fuerza al enfrentar un mundo desconocido. Aquella era la verdadera riqueza que habían construido juntos, mayor que cualquier imperio financiero, más valiosa que cualquier mansión o cuenta bancaria. La riqueza de un amor que trasciende diferencias, supera obstáculos y transforma no solo dos corazones, sino todo lo que tocan. Es curioso, comentó Luisa, mientras entraban en la pequeña casa, ahora iluminada solo por el brillo de la luna llena. Cómo todo comenzó con un contrato, con cláusulas y plazos, y terminó con una promesa, la más simple y la más difícil de todas: estar presente todos los días por elección. Y mientras la noche caía sobre Castilla y León, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer, Rafael susurró una vez más las palabras que jamás se cansaría de decir: «Te amo, Luisa Mendoza Montenegro». «Te amo, Rafael Mendoza Montenegro», respondió ella, con la certeza de que algunas historias, incluso cuando comienzan por los motivos equivocados, pueden terminar de la manera más correcta posible. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luisa y Rafael haya tocado sus corazones. Para acompañar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios: ¿ya han vivido o presenciado una historia de amor que comenzó de forma inesperada? Estamos ansiosos por conocer sus experiencias.